Quiero continuar con la segunda y última parte de lo que empezamos la semana pasada a hablar, del poder de la expansión, que viene de la mano con el primer mensaje que nos habló Pecos la primera semana de este año, de que era un año donde nos íbamos a expandir. Y hablamos la semana pasada, brevemente quiero mencionar, de las cosas que nos pueden limitar para expandirnos. Y una de ellas es el condicionamiento mental colectivo sobre la dualidad, que significa vivir divorciado de la vida sin darse cuenta que la vida es la expresión del todo, de todo lo que Dios es en sus diferentes formas. La otra cosa que nos puede limitar también es la semántica y la interpretación de las palabras. La semántica es cómo nos referimos a ciertas cosas. Y si quieres expandirte este año, no permitas atascarte en la semántica, en cómo interpretas las cosas. Muchas veces lo que tu mente no comprende es porque el problema es tu mente que no lo comprende, no eres tú. Y si tú te quieres expandir, tienes que darte permiso para que tu mente también se pueda expandir. Y en tercer lugar, otra cosa que también te puede limitar muchísimo es vivir una vida desde el rechazo, vivir en modo rechazo, en modo activo. Y hay que aprender a vivir desde la aceptación y no desde el rechazo. Y le puse un montón la semana pasada de situaciones que naturalmente las personas fueron programadas en su infancia para rechazar esas situaciones. Entonces, de grande te sucede algo que vos supuestamente no querías, pero lo tuviste pidiendo con todo tu corazón y te va a suceder una y otra vez hasta que aprendas la lección y lo aceptes. Y una vez que lo aceptes, las cosas empiezan a cambiar. Inclusive, estaba meditando nomás, hay un montón de personas que quieren bajar de peso. ¿A cuánto le gustaría bajar de peso? 3 kilos, 5 kilos, 10 kilos. Lo primero que tenés que hacer es que tenés que aceptar que estás gordito o que estás gordita. Aceptalo, es un hecho. Y a veces te mirás en el espejo y hay unos espejos espectaculares que vos comprás y te ves más flaco. Son chinos, son fantásticos y es medio torcido. Pero si vos aceptás que tenés unos kilos de más, te puedo asegurar que vas a empezar a ordenarle a tu célula todo lo que tiene que hacer. Pero no desde el rechazo, sino desde la aceptación. Y es imposible que te expandas del rechazo, porque lo que llega a tu vida es con el divino propósito de producir un mayor nivel de conciencia en tu vida. Ese es el objetivo de vivir desde la aceptación. Aceptando lo que hoy es, lo que hoy se te presenta. Y es muy interesante cómo nosotros rechazamos el calor. ¿A cuántos les afecta el calor? Y vos sabés que es interesante, vos ves la gente y dice, qué calor, y transpira. Claro, vos le estás diciendo a tu cuerpo, hay que transpirar porque hace calor. Sin embargo, en estos días que hacía 42 grados, mi cuñado gentilmente me prestó su vehículo porque el mío está en el taller, y me prestó un vehículo que no tiene aire. Imagínense. ¿Y saben cuál fue el mensaje? Qué lindo que está el día. Qué lindo día. Y la gente te decía, ¿hace calor afuera? Para nada. Está espectacular. El día está increíble. ¿Por qué? Y porque he decidido aceptar el presente, aceptar el hoy, el calor que tenemos, que no es calor. Y vos sabés que vos aceptás. Y es increíble cómo tu cuerpo deja de transpirar, te volvés uno con el ambiente y es como que inclusive te empieza a soplar un viento fresco. Espectaculares. Lo mismo sucede cuando se pone a llover. ¡Ah, qué horrible! Está lloviendo, mi pelo. En mi caso no es el problema, ¿verdad? Aceptá que la fuente de la vida está regando la tierra y vivís desde la aceptación, tiene un poder increíble. Ahora, el tema de hoy es ¿cómo hacemos para expandirnos? ¿Cómo hacemos? Ya hablamos de 3 cosas, hay más, pero creo que esas 3 son bastante importantes que vos puedas observar hacia adentro de cómo te pueden limitar. Y hoy vamos a hablar de cómo expandirnos. Ahora, pregunta, ¿vamos a expandir nuestra manera de pensar? ¿Eso es lo que vamos a hacer? Porque si hablamos de expansión, lo primero que se nos viene a la mente muchas veces es genial, expandamos esto. Pero ¿será que esto está en condiciones de ser expandido? ¿Qué pasa si esta herramienta, la mente, no está en condiciones de ser expandida? Y si la expandimos,
con la cantidad de información o de creencias equivocadas que tenemos. ¿Qué puede suceder? Una catástrofe. Y eso ya se hace en la política, en la religión, en todo aquello que genere un sentido de pertenencia. Y se promueve eso. Se promueve de una manera impresionante. Sin darnos cuenta, queremos que los demás piensen como nosotros pensamos. Y cuando alguien piensa diferente, entonces queda eliminado porque es una amenaza a nuestra manera de pensar. Entonces, ya no forma parte de nuestra expansión. Pero eso es solo un concepto muy superficial porque estamos hablando de una expansión mental. Y a lo largo de la historia vos podés observar lo que ha sucedido. Ya sabemos lo que sucede cuando expandimos pensamientos que creemos que son la verdad absoluta. Cualquiera que sea es interpretación de la verdad, porque en sí misma la verdad no puede ser explicada, la verdad es. Entonces muchas veces nosotros queremos que alguien piense como nosotros pensamos para estar bien con esa persona y eso es un acto de demencia. ¿Por qué? Y porque todos pensamos distintos y no nos damos cuenta y queremos que los demás piensen. Muchos conflictos que se dan entre las personas es por eso, porque yo quiero expandirme en la otra persona. Ahora vamos a expandir nuestros deseos, lo que yo quiero, entendiendo que deseo podría ser las cosas que creemos que necesitamos para ser felices. Y ahí entra esa palabra quiero, 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 quiero. El consumismo es una manera errónea de expansión. La famosa oferta y demanda, esos términos son obsoletos en esta época. La expansión de la propiedad. ¿Saben cómo se llama eso? Avaricia, la cual es idolatría. Entonces hay que observar desde dónde nos queremos expandir. ¿Será que todo lo que quiero está en armonía con el Creador? ¿Vamos a expandir nuestros apegos? Esa es una pregunta también, hacia adentro. ¿Qué quiero decir? Entendiendo que apego es cuando creemos que precisamos a personas a nuestro alrededor para que podamos nosotros ser felices. Y por lo que enseñan las Escrituras, ninguno precisa a nadie para ser feliz. Es más, las Escrituras o los textos sagrados ni siquiera hablan de la felicidad, porque la felicidad es un subproducto de la bondad. Por eso que en el concepto judaico se dice que tengas un buen año. ¿Qué significa eso? ¿Que el azar te traiga un buen año? No, que vos expreses un buen año. Y como consecuencia de expresar un buen año, la bondad misma se va a encargar de preservarte. Y la bondad se va a encargar de que todas las cosas estén en armonía. Y como consecuencia de que expresaste tanta bondad, vas a tener una sensación de felicidad. El problema es que en nuestra cultura superficial buscamos la felicidad en el lugar equivocado, o en las cosas equivocadas, o en los apegos equivocados. Ahora, ¿sabes cuál es la mejor manera de mantener cerca, hablando de personas, todo lo que amas? Mantenerlo cerca. Cuando tomas conciencia que no puedes hacer nada por retenerlos. Yo no puedo hacer absolutamente nada por retener a mis hijas ni a mi esposa. A lo sumo, a mis 3 mascotas. Antes teníamos una, ahora tenemos 3. Tengo un pequeño zoológico ahí en el apartamento. Imagínense. Pero a las personas, vos no las podés retener. Te voy a hacer algunas preguntas. ¿Qué puedes hacer tú, para los que son padres, para que tu hijo respire? ¿Hay algo que puedas hacer para que tu hijo respire? Nada. No hay nada que yo pueda hacer para que mis hijas respiren. Y respiran 24 horas ininterrumpidamente. ¿Qué puedes hacer tú para que alguien esté contigo? Podemos hacer muchas cosas. Nosotros los hombres pensamos, hay que ser romántico, hay que mandar flores, hay que tratarla bien. Todo eso es secundario. Pero yo no puedo hacer absolutamente nada para retener a alguien. ¿Por qué les digo esto? Porque la expansión no depende de lo que hagas, sino de lo que ofreces. De la energía que expresas. No hay nada que yo pueda hacer para retener a mi esposa, ni a mis hijas. La única manera en la cual yo puedo mantenerlos cerca es siendo consciente
de la energía que les estoy expresando. Y esa energía es la garantía de que todo lo que me rodea va a permanecer en el lugar indicado. Y nosotros muchas veces queremos ser los dueños de las personas que nos rodean. Apego. Y eso no es expansión, eso es manipulación de la mente egoísta, que todo el tiempo está queriendo tener todo bajo control. Otra pregunta, ¿vamos a expandir nuestros límites? Y todos decimos acá, amén, sí, vamos a expandir. Pero miren esto, ese concepto, vamos a conquistar el mundo. ¿Conquistarlo con qué? ¿Con un paquete de ideas o un paquete de pensamientos o un paquete de interpretación de lo que nosotros creemos que es la verdad? ¿Acaso no es suficiente mirar la historia reciente del siglo XX? Más de 180 millones de personas asesinadas porque unos creían que tenían la verdad y los otros creían que tenían la de ellos. Creían que tenían la razón. Ambos siempre en un conflicto. Y tener la razón es una forma de violencia. Conquistas y más conquistas. No hay nada que conquistar. Afuera. La mayor conquista que vos podés hacer es hacia adentro. Y eso muchas veces no le gusta al ego, no le gusta a la mente, porque la mente se quiere expandir y se quiere sentir bien y que tiene posesiones y apego y poder y todas esas historias. Y eso es vanidad de vanidades, como decía Salomón. ¿Es el éxito la mejor manera de expandir nuestros límites? Porque vivimos en una década, en estas últimas décadas, solo se habla de éxito, éxito, hay que expandirse, éxito. Y el éxito hoy en día tiene muchas creencias que están dando vuelta por allí y las personas las toman y las creen como si fueran parte de esa verdad absoluta que garantizará el éxito soñado. Y ponen en el Facebook y mandan a los grupos de WhatsApp. Y todo eso muchas veces se instala en tu subconsciente y esas falsas creencias de éxito empiezan a manejar tu vida. ¿Por qué? Porque te querés expandir desde el lugar equivocado. Y expandirse de la mente es un suicidio, es un presuicidio. ¿Por qué? Porque a menos que la renueves, nada bueno puede salir de allí. El éxito personal muchas veces está tan condicionado por creencias que son ajenas a la vida, que conseguimos cosas, pero perdemos vida en sus diversas formas. Y uno tiene que tomar conciencia de eso. ¿Será que lo que yo estoy construyendo a mi alrededor va a producir vida? ¿Es éxito o no es? ¿O qué tipo de éxito es? Todas ellas de las que les acabo de mencionar son expansiones en sus diferentes expresiones, pero desde el lugar equivocado, y la característica siempre es la misma: competencia. Yo contra el resto contra mí, tengo que ser el mejor, la mejor versión de mí mismo. Todo eso es cuento. Vos no tenés que hacer absolutamente nada en este mundo para ser alguien, porque ya lo sos. Ya sos la manifestación de la abundancia. Cuando tu papá pasó una noche fantástica con tu mamá, hubo una abundancia manifiesta. Millones de espermatozoides navegaron en la feminidad. Y de esa abundancia, la vida escogió la combinación perfecta. ¿Y saben cómo se llama y dónde está? Está aquí sentada. Y está a tu alrededor en todo lo que ves. Y el sistema que te dice, dale, metele, competí, tenés que ser el mejor, buscá tu sueño y hacé lo que te gusta, y amá y hacé lo que te gusta, y tenés que solamente dedicarte a lo que te gusta, porque si vos no haces lo que te gusta te vas a frustrar. Es cuento. Porque podés estar haciendo lo que te gusta con la energía equivocada, pensando que de esa manera te vas a convertir en alguien y que te vas a expandir. Competencia. Después, comparación. Nos vivimos comparando y no nos damos cuenta. La comparación, señores, se los quiero decir con cariño, pero es duro. Es un acto de locura la comparación. Y la gente encima dice, yo sé que las comparaciones son odiosas, pero aparece el loco y hace la comparación. No podés comparar. Nada se puede comparar. Un día no se puede comparar al día anterior. Un atardecer no se puede comparar
Una planta no se compara con la otra. Nunca vas a ver a un perro que le dice, mira, mi pata es más grande que la tuya. La vida no se compara. La vida está en armonía. Solamente la mente egoísta es la que compara. Ah, acá se habla mejor que allá y allá no va por ahí. Apego y avaricia. Esas son las características de la expansión equivocada y es donde vos tenés que observar si hay creencias en tu subconsciente que te están llevando a que te expandas con esa energía. Y esa expansión es un presuicidio, porque el cuerpo no está diseñado para soportar tanto estrés. Y hay mucha gente que después de esto se termina enfermando, problemas de presión, presión alta o de depresión, cualquiera de los dos, estrés. Señores, yo en una época sin darme cuenta y siendo inconsciente llegué a subir casi más de 20 kilos de lo que era mi peso. ¿Saben por qué? Porque todo el tiempo tenía hambre y comía. Pero en realidad mi problema no era con la comida, tenía hambre de reconocimiento. ¿Y qué hacía yo? Comía y comía. ¿Por qué? Porque tenía apetito. ¿De qué? No de comer, sino de que me reconozcan, de ser alguien en la vida cuando yo ya realmente era una expresión de la abundancia. Cuando tomé conciencia de eso, empecé a vivir en armonía. Y todos los kilos que me sobraban se empezaron a ir. ¿Y qué dieta es lo que hiciste? La dieta del ego. Dejé de tener hambre de reconocimiento y mi cuerpo se calmó y volvió a la normalidad. Parezco que tengo 20 años, dice mi esposa. Ja. Amén. Ahora, estamos muy serios. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque nada bueno puede surgir de la expansión de la mente egótica. ¿Dónde dice eso? En Colosenses 3 lo decía Pablo. ¿Qué decía él? Que el hombre en su estado natural no puede entender esas cosas. No puede. No puede. ¿Qué cosas? De las que estamos hablando esta mañana. Y esa expansión de la mente egótica está destruyendo todo a su alrededor. Todo, inclusive el medio ambiente que nos sostiene. Y es como que en esta época, en este tiempo, hay un despertar en la conciencia colectiva de las personas que se están dando cuenta que el lugar donde vivimos lo estamos destruyendo como si pudiéramos hacer un recambio. Porque vivimos en una cultura tan consumista que cuando algo se te rompe, siempre aparece algo nuevo. La cuestión es que estamos atentando tanto contra la vida que la vida se está volviendo en contra nuestra y no nos estamos dando cuenta. ¿Y desde cuándo a nosotros se nos ocurrió separar a todo lo que nos rodea y a la tierra que pisamos de la fuente de la vida que es el Creador, que manifestó su esencia en todas las formas de vida que nos rodean? Pero en la mentalidad dualista yo puedo violar la tierra y supuestamente me va a ir bien. Señores, la tierra reconoce los pies de quienes la bendicen. Está en la Escritura. Y nosotros muchas veces vivimos desconectados de la vida, ¿sí? Queriendo expandirnos a toda costa. Y anoté acá algunas cosas. Señores, Noé fue el primer ambientalista de la historia documentado. Y fue la vida preservándose a sí misma. Era tanta la locura colectiva que había en tiempos de Noé, que la vida dijo, esto no tiene arreglo. Vamos a inundar. Que venga la abundancia de agua, que el agua lo limpia todo. ¿Y qué sucedió? El agua lavó la tierra. Y fue lo que sucedió. ¿Y quién preservó la vida? La vida se preservó a sí misma. Hay una frase muy famosa que es casi incuestionable que dice esto. El hombre es la especie más insensata. Venera a un Dios invisible y masacra una naturaleza visible, sin saber que esta naturaleza que él masacra es ese Dios invisible
que él venera. ¡Wow! Señores, Dios está en todo lo que te rodea. Está dentro, está en el espacio y está en cada objeto y en cada ser viviente a tu alrededor. Y muchas veces nosotros nos queremos expandir y esperamos que venga la abundancia. Y vienen atisbos de abundancia y como dijimos una vez, aparecen las hormigas que son abundantes. Las hormigas son señales de abundancia, porque hay abundancia en tu casa y vienen a comer. Y en nuestra cultura, ¿qué es? Plaga. Llamemos a Trulli Nolen a exterminar la vida. Demencia. Y vos me decís, o sea, pastor, que en tu casa hay un hormiguero. No, no hay un hormiguero en mi casa. Pero yo respeto a las hormigas. Y si no quiero que vengan las hormigas, nos encargamos de limpiar toda la mesada y nunca vienen las hormigas. Así de sencillo. Pero cuando hay atisbos de abundancia y manifestación, nosotros inconscientemente queremos expandir nuestra tranquilidad mental. Y no existe eso. Por eso dice la palabra, cambien su manera de pensar. ¿Saben lo que significa? Cambiar tus creencias. Lo que antes creía no te sirve para expandirte. No sirve. Muchas de las creencias que hoy tenés no sirven para que te puedas expandir desde el lugar correcto. Lo dice Romanos 12, lo decía Pablo. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Hay que renovar la mente. Así, consecuentemente, podrás comprobar. Primero te renovás y después lo vas a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No lo vas a poder comprobar antes, lo tenés que comprobar después. Cambia tus creencias y vas a poder comprobar la voluntad del Padre, buena, agradable y perfecta. Y cuando cambias tu manera de pensar, cuando cambias tus creencias, las cuales provienen del Espíritu Santo, de la vida misma que está en ti, ya no hace falta que te expandas desde la mente, porque te empiezas a expandir desde un lugar mucho más profundo y más sagrado. Miren lo que decía Juan 1:2. Esto les anunciamos con respecto al verbo que es vida. Esta vida se manifestó. La vida es una, no existen varias vidas, es una. Ayer en la actividad que hicimos anoche, habían unos chicos, de repente aparece una culebra y como un comportamiento condicionado, colectivo, escoba y a matarla. Y yo le dije, ella vive acá y es mi amiga, ustedes la matan y yo no voy a ser nunca más su amigo. ¿Y qué hicimos con la culebra? La pusimos en una botella y la llevamos a un lugar. Sin problema. Y la culebra vive acá en la comunidad. Podés venir tranquilo que la culebra te va a dar la bienvenida. No es una vida distinta a la que fluye en ti. Entonces, cuando haces eso, algo empieza a suceder, algo espectacular. Entonces, punto 1, puedo tomar conciencia desde dónde debo expandirme. Podés tomar conciencia desde dónde te podés expandir. No desde acá, no sin renovación. ¿Y por qué te digo esto? Porque tú te puedes expandir desde el ego y eso es una expansión inconsciente. Y eso es lo que has visto a tu alrededor y lo ves todos los días, en todas partes. Expansión inconsciente, en todo lo que ves a tu alrededor. O te expandes con los conceptos del mundo egótico y de mentes, destrozando la vida en todas sus formas dentro del planeta, o tomas conciencia de desde dónde expandirte. Y aquí viene el punto 2. Puedes expandirte desde la vida, porque desde allí todo lo que sucede es bueno, agradable y perfecto. ¿Cuántos de los que estamos acá no es lo que queremos vivir? Una vida buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos queremos eso? ¿Está sucediendo? Buenísimo. Si no está sucediendo, entonces algo tiene que suceder. Miren lo que dice Juan, el mismo capítulo. El que afirma que está en la luz, pero odia, dualidad mental, a su hermano, todavía está en la oscuridad, porque todavía no vio la vida que hay en su hermano, todavía está pensando
que esa persona pertenece a otro planeta y que no es la vida misma. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. ¿Qué significa esa palabra tropezar? Pecar, errar el rumbo, vivir tontamente, no hacer algo malo. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive y no sabe a dónde va porque la oscuridad no lo deja ver. ¿Qué no le deja ver? La vida. Y en esa oscuridad, en semejante ceguera, se pega en el lujo mucha gente de decir que tiene la verdad. Y son ciegos. Y andan jugando al oculista. Tratando un ciego oculista de enseñarle a otro ciego a dónde tiene que ir. Imposible. Señores, la luz se expande, la vida se expande. Tú puedes ser la expansión viviente de la manifestación divina. Amén, se puede. Porque la luz se expande, no se contrae. Recordad que la oscuridad es ausencia de luz. ¿Saben por qué un ex torturador se expandió tanto cuando se le prendieron todas las luces? Un perseguidor de los que se habían despertado a la vida. ¿Saben por qué? Porque llegó a expresar la vida manifiesta que en él habitaba. Pablo estaba del tomate, estaba loco, era un demente, estaba ciego. ¿Y qué le sucedió a él? Gálatas 2:20. He sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, ya no vive Pablo, ya no vive la mente de Pablo, sino que Cristo vive en mí. Cristo vive en mí, Cristo es en mí. Soy el Cristo. Está diciendo eso y lo explica inextensamente en ese capítulo. Entonces, que ni la dualidad, ni la semántica, ni el rechazo del presente te roben el gran año que la fuente de vida espera manifestar con toda intensidad para que tu expansión esté en perfecta armonía con la misma vida. No permitas que nada, absolutamente nada que está ahí adentro haciéndote ruido, te robe el gran año que vas a tener. Amén. Ahora, presta atención que si te expandes de la manera incorrecta, te puedes convertir en una antivida, en un anticristo. ¿Saben lo que es antivida? Anticristo. Es la misma palabra, porque dice que Cristo es la vida. Y vos me decís, o sea que yo podría ser un anticristo. Tal vez, quizás. Pero no es que el anticristo va a ser uno solo y va a ser bien malo. Quizás. Pero en aquella época ya el mismo apóstol les advertía esto mismo que les estoy diciendo hoy a las personas que estaban con él. Les dice, queridos hijos, esta es la hora final. Y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, miren lo que dice, muchos son los anticristos que han surgido ya. No uno, muchos antivida. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros, porque si lo hubieran sido, habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. ¡Wow! Y vos podés decir, o sea que yo inconscientemente puedo ser el anticristo. Y lo que está diciendo acá es que cualquier persona que esté desconectada con la vida es antivida, es un anticristo. Y yo fui uno de ellos. Creyendo que creían lo correcto, atentaba contra la vida, contra la fuente de la vida. Es imposible que la fuente de la vida se manifestara en abundancia porque yo estaba atentando contra ella. ¿Desde dónde? Desde mi mente inconsciente. ¿Y qué sucedió? Empezó a suceder algo acá adentro. Y eso que empezó a suceder acá adentro empezó a renovar mi mente. Y se empezaron a cambiar creencias. Y se establecieron creencias que están en armonía con la vida.
y la vida empezó a encargarse de mi vida, ya no mi mente. ¿Por qué? Porque sin darme cuenta yo vivía una vida antivida, una vida de anticristo, como dice acá el apóstol. Entonces la pregunta inteligente acá es, ¿soy un anticristo? Suena duro, porque nosotros tenemos un concepto de Hollywood que es satánico. Satánico es estar desconectado de la fuente de la vida. Y esa fuente de vida está dentro tuyo. No hace falta buscarla afuera. Y para eso se precisa entrar en la quietud del silencio, apagar un poco la mente y dejar que tu espíritu empiece a manifestar vida. Y desde ese lugar, que es muy profundo, que tampoco es nada complicado, se te empiezan a prender las luces. Y es algo increíble lo que sucede. Entonces, ¿quieres ensancharte este año? ¿Se quieren ensanchar este año? ¿Quieres ver la vida y la unicidad manifestada? ¿Sí o no? ¿Quieres ver la gloria de Dios en el presente? ¿Quieres ver? Porque Dios no tiene omnipasado ni omnifuturo, es omnipresente. Es la presencia continua y constante y consciente. Esa presencia continua, constante y consciente es la que tiene que emanar de dentro de ti. La vida misma, el Cristo que lo es en todo y que hace que todo esté unido, que son los átomos. Lo dice Colosenses 3, que están unidos en sí, gracias a Él y por Él. Entonces, este es el año de conexión divina y conexión consciente. Toma conciencia y expándete desde la vida que hay en ti, no desde la mente. Porque te puedes expandir con las ideas equivocadas. Toma conciencia de que tú eres una manifestación de la abundancia. No precisas absolutamente hacer nada para conectarte con la abundancia. Lo único que tienes que hacer es morirte de una vez y para siempre. ¿Dónde? Aquí. A esa falsa idea de que sos alguien separado del resto. Entonces, cuando vos mirás a una persona, ya no mirás en la superficie. Mirás la vida manifestada, la abundancia manifestada. Nosotros salimos al tránsito acá y vemos un montón de autos y decimos, ¡qué tráfico que hay! Es vida moviéndose. Es vida. Podés empezar a contemplar la vida sin etiquetas, sin juicios. Es más, a todas esas personas que te hicieron pasar por situaciones difíciles, esas personas eran las personas que vos precisabas. ¿Y cuál es el problema? Que la mente mira la superficie, lo que esa persona te hizo. ¿Y qué hacemos? Anulamos a esa persona sin darnos cuenta que anulamos la vida. Aprende a mirar la vida en todas sus formas, en lo profundo y no en la superficie. Amén. Pero ¿saben qué? Nosotros tenemos que dejar el amén. ¿Saben por qué? Porque el amén se ha vuelto un cliché. Que es como que nos tenemos que sí o sí programar para ser santificados por esta palabra. Sin embargo, esta misma palabra con una pequeña variante lo explica todo. Sácale el tilde, Dani. Amén. Así de sencillo, así de fácil. Amén. No amén. Amén también. Pero primero, amén. ¿Te querés expandir? ¿Cuántos se quieren expandir este año? ¿Cuántos se quieren ensanchar? ¿Pega o no pega? ¿Está buena o no está buena la propuesta de la vida? Eso es lo que la vida te está proponiendo. Y la pregunta es, ¿cuántos de los que están acá lo aceptan?